Ah, Pero, ya. Eh, para la grabación, ya perfecto. Nada, pues estamos haciendo esta última clasecita. La verdad es que fue bastante más de lo que habíamos pensado en un inicio. Esto eran cuatro sesiones, ¿no? Y terminó siendo algo así como 12, ¿cierto? Un par de meses, sí, más, aparte de. Entonces, estuvo bien. La evaluación que puedo hacer es que estuvo eh, interesante. A mí me sirve hacer clases. Yo no estoy en colegio hace 2 años, entonces retomar algunos temas de esa época, temas que ya había repetido tanto, pero que después de un rato se empiezan a olvidar igual. Entonces, a mí me sirve mucho, me sirvió mucho este taller. Empezó como avión, terminó, cierto, como carreta, pero nada, pues así es en todos lados en realidad. Se funciona de esa así manera, pasa, el colegio no. exactamente. Al principio la novedad, qué sé yo, después los temas se van complicando un poquito. Y el tiempo también, el tiempo es un demonio, digamos, ¿no? No hay, nadie tiene tiempo, nadie tiene tiempo. Así que lo que habíamos pensado, Claudio, era hacer algunos talleres después, hacer un nuevo ciclo, digamos, más adelante, cuando haya más solcito quizás. Ya. No sé Sí, si, presencial, pues sería bien bueno. claro, hacer de repente algo un poquito más interactivo, bueno, ahí se nos va a ocurrir algo. Pero a mí me parece que es necesario, ¿cierto? Esta vuelta, ¿cierto?, a la filosofía, que está, yo la veo en todos lados, digamos, hay en las redes, hay un interés, o por lo menos hay mucha gente ofreciendo cursos, talleres y cosas de filosofía, digamos, contenidos, hay memes de filosofía, está ahí, ¿no?, por todos lados. Todos quieren ser sabios, digamos, ¿no? Todos quieren tener algo de eso, pero es un camino súper largo. Yo creo que finalmente tiene que ver con las cosas que uno hace, y lo que hace el filósofo es registrar esas cosas que uno hace, digamos. El tipo tiene un cierto aprendizaje en su vida, y eso lo lleva a un texto y después uno lee el texto, ¿cierto? Y el texto es filosofía, pero la práctica, ¿cierto?, es lo esencial. Cómo vivir mejor, ¿cierto? La regla de oro de Aristóteles, de Platón, ¿cierto? Cómo el equilibrio, ¿cierto? Cómo uno puede vivir más feliz, la búsqueda de la felicidad, ¿cierto? Todos son temas filosóficos, y que son simples, digamos, son cosas bastante simples, pero que requieren un esfuerzo, un sacrificio, una constancia, que en general es lo que nos cuesta. Entonces hay que hacer pre-ejercicio, ¿cierto? Para lograr primero esa constancia que después te lleva a aplicarla en algo. Entonces, si no lo aprendiste en el colegio, como la mayoría de las personas les pasa, digamos, que no logran esa disciplina, o ese interés, digamos, es re complicado después hacerlo de más grande, porque no hay tiempo, no hay tiempo. Lamentablemente, eh, uno tiene más tiempo cuando es joven, y uno lo desgasta, o no sé, tal vez lo gasta bien en otras cosas nomás, ¿cierto? Uno no está pasando chancho, digamos, entonces no, la filosofía queda un poquito, estas cosas de la muerte, ¿cierto? Pareciera no son muy entendidas en ese momento, que uno está lleno de vida, digamos, ¿no? Pero el tiempo pasa, ¿cierto? Y como decía Sócrates, eh, la juventud es una enfermedad que se pasa con el tiempo, dice. Un tipo un poquito, es un dicho un poquito, ¿cierto?, malicioso, pero es verdad, ¿cierto? Veía a la juventud, esta cosa impetuosa, como una especie de enfermedad que había que ir dejando poco a poco. Ahora, ¿cómo se quita? Con el tiempo. Eso uno se vuelve un poquito más serio mientras se va acercando al momento final, ¿sí? Nada, pues hemos hecho un recorrido. Tengo entendido que alguna gente ve los videos después, entonces no sé si todos han estado, ¿cierto?, en todas las clases, pero hemos hecho un recorrido simple, ¿sí?, en una misma línea, digamos, viendo filósofos que hablan un poco de lo mismo en distintas épocas. Pero la idea básicamente era el asombro, ¿cierto?
con respecto al conocer, digamos, cómo conocemos, eh, qué podemos llamar conocimiento, digamos, humano, qué somos. Bueno, eso que las preguntas kantianas, ¿cierto? De Kant tenían que ver con se resumían en qué es ser un ser humano, en qué consiste ser un ser humano, cómo conocemos, cómo debemos actuar, qué debemos esperar. Son las tres preguntas de las tres críticas y todas ellas se resumen en la pregunta por qué es ser un ser humano. Entonces, ¿y por qué pasa eso, digamos? ¿Por qué tenemos que hacernos esa pregunta? Porque tenemos una cualidad re extraña, digamos. Los seres humanos nos olvidamos de lo que somos. No le pasa al gato, no le pasa al perro, no le pasa a ningún animal, digo, solamente a nosotros. Los animales, el gato siempre es gato, el gato nunca se despierta en la mañana queriendo ser un mejor gato, preguntándose, ¿cierto?, en qué ha fallado y cómo ser mejor gato. No, el gato siempre es gato, no tiene ese problema existencial, ¿cierto? Y Sí. nosotros tenemos ese problema porque nos olvidamos de ser seres humanos o no lo sabemos desde el inicio, digamos. Entonces, tenemos que estar constantemente en esa búsqueda eh, de nosotros mismos. Entonces, de ahí viene la máxima socrática, conócete a ti mismo, que está en toda la filosofía, digamos. Básicamente, eso es, conócete a ti mismo, con todas las complejidades, ¿cierto? Con todos esos detalles o sea, esos elementos inconscientes, ¿cierto? Que te hacen hacer cosas que uno diría, yo lo hice, pero en el fondo, no, siempre hay un motivo escondido, siempre hay un doblez, ¿cierto? Siempre hay una pequeña trampa, ¿cierto? Con respecto a el quiénes somos. Eh, Platón, ¿cierto? Toda su filosofía va a tener que ver con eso. En el fondo, Platón va a plantear la idea de que hay el doble, este mundo doble es tan visible que él va a crear un mundo aparte. Va a hablar de los dos mundos, con realidades distintas. Un mundo que es falso, que es aparente, que tiene que ver con el cuerpo, y un mundo, ¿cierto?, real, que es el mundo inteligible, el mundo del intelecto, ¿cierto?, del logos, de la razón, ¿cierto? Y que pareciera ser más constante, ¿cierto? En un mundo que cambia constantemente, en un mundo que cambia, eh, que deriva, ¿cierto? La razón pareciera mantenerse parejita. Entonces están buscando lo que hacen los filósofos de esa época, por lo menos en el inicio, es buscar algo que se mantenga, algo de lo cual aferrarse. ¿Ah? Todos tenemos miedo, ¿cierto? A la muerte, ¿cierto? A, no, a la falta de control, digamos. Nadie, digamos, excepto estos grandes filósofos, a veces, por momentos, tiene control sobre la realidad. En general, ¿cierto? Nosotros pasamos por un mundo con una idea, ¿cierto?, de que tenemos control, con unas ganas de tenerlo, ¿cierto? Pero finalmente la vida se encarga, ¿cierto?, de vez en cuando de mostrarnos, ¿cierto?, que no tenemos control sobre nada, y a veces dramáticamente. Entonces, lo que hicieron los estoicos, por ejemplo, que es una escuela que se nos quedó en el tintero y que habría que verla en un puro ciclo, digamos, para los estoicos. Los estoicos fueron una escuela post-socrática, ¿cierto?, que plantea precisamente técnicas, ejercicios para vivir en un mundo cambiante, sin que eso te cambiara, ¿cierto? Mantenerse el mismo, ¿cierto? En un mundo, en el centro del huracán, ¿cierto? Entonces, ¿y por qué lo hacían ellos? ¿Por qué se le ocurre esta idea? Bueno, porque esa escuela surge en el 200, por ahí, después de Cristo, ¿cierto? Un poquito antes, un poquito después, pero tiene que ver con la decadencia del Imperio Romano. Entonces, cuando el Imperio Romano empieza a caer, ¿cierto? La situación se vuelve bastante, hasta peligrosa en las calles, ¿cierto? Tú ibas a comprar pan y no sabías si volvías.
porque entraban los bárbaros, ¿cierto? Habían invasiones permanentes de Roma, había un vacío de poder, ¿cierto? Lo que hacía que la vida fuera bastante precaria. Y eso genera en estos filósofos, ¿cierto? Entre ellos hubo la Séneca, ¿cierto? Y hubo hasta un emperador, pues Marco Aurelio, que entendió el tipo ahí arriba, ¿cierto? Que en realidad la vida, ¿cierto? Es de temer. Entonces hay que generar una forma de vida que te mantenga, ¿cierto? En esta, ellos llamaban ecuanimidad, ¿cierto? La ataraxia, la ecuanimidad. O sea, que tus emociones no cambiaran o que tú no cambiaras dramáticamente, ¿cierto? Aunque te fueras muy bien o muy mal. Entonces, me ganó el quino, bueno, se me murió mi papá, bueno, ah, esa es la ecuanimidad, ¿cierto? Que una cosa no te lleva arriba, wow, soy un dios, o oh, soy, qué horror, ¿cierto? Se murió alguien de mi familia, o quedé sin una pierna, ¿cierto? Y por tanto yo no soy el mismo y lloro y lloro. No, los estoicos, ¿cierto? Eran personas que proponían vivir en la ciudad porque otros proponían irse de la ciudad ante lo mismo, la misma problemática, abandonar. Mucha gente lo hace acá, en el fondo se va al campo, chao, chao con la ciudad. ¿No? No, aquí lo que hay que hacer, ¿cierto?, es enfrentarse a este drama de la vida, ¿cierto? Pero ecuánimemente, ¿no? No, yo no veo tele. Ah, ¿por qué? No, un estoico no diría eso. Un estoico, ¿cierto? Diría yo veo tele, pero controlo mis emociones, ¿cierto? Y mi razonamiento con respecto a la tele. No hay algo que yo no haga. Son cuando dicen, no, yo dejé de tomar. ¿Y por qué? No, porque cuando tomaba me volvía como un loco. Ah, pero no se trata de eso. No se trata de dejar cosas. Se trata de vivir la vida intensamente, pero que eso, ¿cierto?, no modifique o no te haga sufrir y llorar, ¿cierto? O alegrarte infinitamente, ¿cierto? Y hoy soy una persona súper feliz. No, a veces estoy triste, a veces estoy feliz, a veces pasan cosas buenas, a veces pasan cosas malas. Y yo por dentro eh, soy el mismo, soy siempre el mismo, ¿cierto? Y a eso lo hacían los estoicos en el momento de crisis. Y sin duda, ¿cierto? Ahora estamos en un momento de crisis por todos lados, ¿cierto? Fukuyama, ¿cierto? Un filósofo de los 90, ¿cierto? 2000, plantea el fin de la historia. Sin embargo, cuando cayó la Unión Soviética, digamos, básicamente porque él estaba pensando, como vimos con Hegel, estaba pensando en esta lucha de fuerzas de Occidente contra Oriente, ¿cierto? Comunismo contra el capitalismo, etcétera. Y una vez que cae el comunismo, entonces ya no hay más lucha de fuerza y se acabó la historia. Pero no, resulta que la historia siguió, po. Siguió, ¿cierto? Y siguen habiendo luchas de poder con distintos nombres en distintos lugares. Ahora la lucha ya es más local, ya no es tan general, ¿cierto? Eh, entonces el mundo está re complicado, está re complicado. Hay una sensación de apocalipsis que se denota en las películas, ¿cierto? Que vemos. Han salido un montón de películas apocalípticas, ¿cierto? En los últimos 20 años, digamos. Eh, todos estamos pensando en Skynet ahora, ¿cierto? La inteligencia artificial, ¿no? Yo pienso todo el día, ¿cierto? En Terminator, en cualquier momento, en cualquier momento. Entonces, claro, como estamos re complicados, eh, estas filosofías, ¿cierto?, vienen de alguna manera a salvar el día, ¿cierto? Entonces, claro, cuando yo propuse la idea de hacer una idea, una Hola, filosofía profe, disculpe práctica. la demora, Hola, hola, disculpe la, sí, sí, disculpe la interrupción bien, también, ¿cómo está? bien, bien, gracias, Qué bienvenidos. bueno. Eh, nada, la propuesta, ¿cierto?, de una filosofía práctica tenía que ver con eso, con que, y claro, mucho éxito, la gente vino, ¿cierto?, a las clases, estaba interesada en las clases, eh, porque se trataba de una filosofía que era aplicable a las problemáticas diarias. Ahora, efectivamente, eh,
Eh, Epicuro, ¿cierto? Y otros más, pero Epicuro sobre todo decía que una filosofía que no soluciona problemas no es una filosofía. Al contrario de lo que la gente piensa, ¿cierto? La gente piensa que la filosofía es una cosa que anda en el aire, en las nubes, ¿cierto? Y que no es aplicable. No, Epicuro decía, la filosofía tiene que eliminar los problemas, tiene que solucionar problemas prácticos. Si no, no es filosofía. Y en eso están los estoicos, ¿cierto? Toda esta escuela de sabiduría, los cínicos, ¿cierto? Bueno, los epicúreos, los escépticos, son gente que se enfrenta al día a día al trabajo, ¿cierto? El trabajo que hoy por hoy, ¿cierto? Es un trabajo monótono, muy cargado, ¿cierto? De obligaciones y con poca remuneración de todo tipo, ¿cierto? De dinero, uno está completamente alienado, ¿cierto? Separado de su trabajo. Mucha gente, ¿cierto? Trabaja, no sé, si tú trabajas de cajero en un supermercado, ¿cierto? Ese trabajo no tiene nada que ver contigo, con lo que tú eres. No hay creación, no hay nada, ¿cierto? Y la mayoría de los trabajos son así. Ahora, son así, entonces la gente se siente vacía y empieza a buscar, ¿cierto? En la filosofía soluciones. Y las hay, está lleno, por todos lados. Todos los filósofos proponen de alguna manera una filosofía práctica. Lo que pasa es que para llegar a eso, ¿cierto? Hay que teorizar de alguna manera. Hay varios filósofos, Gadamer, ¿cierto? Y otros que tienen textos completos que se dedican a la relación que hay entre teoría y praxis, teoría y práctica, ¿cierto? ¿En qué medida la teoría y la práctica, ¿cierto? Van juntas, unidas y no se pueden separar, ¿no? La academia, la universidad, cuando uno estudia filosofía, ha separado esto. Ha dicho, no, la filosofía va por el lado, es una carrera académica, y para la cosa práctica tenía ingenieros, ¿cierto? Médicos, y además tenéis todas estas cosas del yoga, qué sé yo. Pero en la universidad se ve teoría, teoría, y no se sale de ahí, digo, eso es. Eso es una forma de ver la filosofía, una sola, no es la única, no es la mejor. Muchos filósofos escribieron por fuera de la academia, muchos filósofos, ¿cierto?, fueron erradicados de la academia, eh, se quejaron de la academia, y muchos de ellos fueron tomados por la academia aunque ellos no querían. El mismo Kant decía eh, que hacer clases, ¿cierto?, era una pérdida de tiempo. Él decía que para él, horrible hacer clases, era horrible hacer clases, básicamente porque uno tenía que olvidar sus propios pensamientos. Gilles Deleuze, ¿cierto?, filósofo, ya está muerto, ¿cierto?, pero contemporáneo, digo. Gilles Deleuze no le gustaba ser invitado a ningún evento, ni ninguna exposición, ni nada, y lo llamaban por un tipo bastante famoso en vida. Tampoco lo llamaba, tampoco quería ir, ¿cierto?, a ningún lado a exponer sus ideas, porque para él era tiempo muerto. A él le gustaba escribir y que la gente lo leyera, no que lo escuchara. Básicamente porque en el leer hay otra relación, ¿cierto?, con el filósofo. Cuando uno lee filosofía es distinto, se puede detener, ¿cierto? Puede ir al diccionario a pensar. En cambio, la cosa en vivo no se presta para eso, entonces para era pura pérdida de tiempo. Y muchos más, digo, filósofos, bueno, Nietzsche, ¿cierto? Que sale de la academia rápidamente, fue profesor de filología, ¿cierto? Pero después de un rato deja de serlo y se sale muy joven, por sus enfermedades, qué sé yo, pero finalmente nunca quiso volver a hacer clases. Así que tenemos a varios y otros que simplemente nunca fueron conocidos hasta después. Tenemos a Max Stirner, ¿cierto? Que era profesor de liceo, le hacía clases a las monjitas, ¿ah? Y resulta que el tipo era súper revolucionario y tiene un texto, ¿cierto?, que es descollante, que es uno de los pocos textos que Nietzsche, ¿cierto?, valora. Max Stirner, de las juventudes hegelianas. Eh,
Entonces, en general, la idea de que la filosofía es académica es una idea de algunos, es una idea que da plata. Estudiar filosofía tampoco es barato ahora. Si uno tiene que estudiar filosofía en la Universidad de Chile o en la Católica, gasta plata, no es barato. Entonces, se ha convertido en un negocio también, ¿cierto? Y los profesores de universidad, yo hice clase en la universidad unos años, los profesores de universidad están obligados, ¿cierto?, a escribir. eh, Te obligan a escribir por lo menos dos papers, ¿cierto? Dos textos, dos artículos, ¿cierto?, al año, aunque tú no tengas ganas, aunque no tengas nada que decir, tienes que hacerlo, digamos, porque es parte del contrato. Entonces hay es como forzar, ¿cierto?, esta cosa que parte como un amor a la sabiduría simplemente. Y ser sabio es vivir bien. Eso era el comienzo, ¿cierto? La sabiduría tenía que ver, ¿cierto?, con un buen vivir, un saber vivir, ¿sí? Y el saber vivir, ¿cierto? Es la gran pregunta, ¿cierto? ¿Cómo se vive bien? ¿A qué se refiere con uno con vivir bien? Cuando los filósofos hablan de vivir bien, ¿qué están queriendo decir? Eh, Ser millonarios, vivir bien, ser pobres, vivir bien. Eh, Exactamente, claro, claro. Tampoco hoy día se lee ese otro tema que lo vamos a ver, lo vamos a ver más ratito, ¿cierto? Eh, el tema, claro, el tema, ¿cierto?, es que las prácticas filosóficas que ayudaban a vivir bien, ¿cierto?, sean también eh, mimetizados, ¿cierto?, mezclados con otras disciplinas. Pero esta cosa parte en la misma línea que, por ejemplo, que el yoga, digamos. El yoga oriental, ¿cierto? Es parte de una filosofía también. El yoga es la parte práctica de la filosofía hindú, y la filosofía hindú, ¿cierto? No sé si han leído filosofía hindú, pero es bastante complejo. Los tipos eran bastante más avanzados, ¿cierto?, en su época y ahora en esos aspectos que lo que fueron los griegos. Es re complicado. Eh, Porque mezclan, ¿cierto?, la teología, ¿cierto?, el estudio de Dios con la filosofía, entonces es re complicado. Pero tenía una parte práctica, que era el yoga, y que era tan importante como la parte teórica. Entonces había que hacer estos ejercicios, había que meditar antes de, es como los japoneses en algunas fábricas, algunas industrias, ¿cierto? Algunos trabajos ellos meditan antes de empezar el trabajo, ¿cierto? Y al terminar también. Entonces, ese tipo de prácticas, ¿cierto? Que antes eran bastante comunes, ¿cierto? Se han ido perdiendo también en el camino, mezclando, ¿cierto? Hay un montón de charlatanes, ¿cierto?, también que han hecho que el camino sea más difícil para mucha gente. Entonces, lo que pasa, la gente está buscando ahora, ¿cierto?, algo más verdadero, alguien que le diga algún tipo de verdad comprobable, ojalá rápido. La inmediatez, ¿cierto? Es un tema que tenemos y por eso mismo lo que tú decías, Alita, ¿cierto? De que la gente no está leyendo, porque pareciera ser, ¿cierto?, que en el leer hay una cosa larga, extensa, ¿cierto?, para la cual no tengo tiempo. Yo necesito cápsula, ¿cierto? Y una de las cápsulas son interesantes, ¿cierto? ¿Sí? Son interesantes para un inicio, pero no te puedes quedar con la cápsula. Es como ver la película del libro, ¿cierto? Realmente hay películas que son fantásticas, pero cuando tú lees el libro te das cuenta inmediatamente, ¿cierto?, que el libro era mucho más. ¿Sí? Aunque la película ya era buena, el libro era mejor todavía, ¿cierto? Entonces me pasó, ¿cierto? Les comenté en algún momento con el nombre de la rosa, ¿cierto? De Humberto Eco. El nombre de la rosa es una película espectacular, ¿cierto? Pero el libro, ¿cierto? Por Dios. eh, o sea, 10.000, 20.000 patadas. Entonces, lo mismo, una cápsula de filosofía te puede abrir el camino, te puede, ¿cierto?, despertar el interés. Eso sería una buena cápsula. Pero después hay que hacer la pega. Lamentablemente, lamentablemente, ¿cierto? Hay que hacer la pega. Y eso es lo que la gente no hace. Y ahí yo rescato, ¿cierto? No rescato, pero entiendo, comprendo.
la gente que llega, que trabaja todo el día, ¿cierto? Y llega a nada, porque a tomarse una cerveza, mirar un poco de tele y quedarse dormido, digamos. Y no va a pescar un libro, ¿cierto? De Kant, en absoluto. ¿Sí? En absoluto. Lo entiendo, por supuesto. Y la mayoría de la gente está en eso. Pero los que tienen alguna oportunidad o hay algún momento, ¿cierto? De su día y están con estas inquietudes, ¿cierto? eh, Deberían atreverse, en el fondo, leer un libro, las mismas novelas, ¿cierto? Hay un montón de novelas que traen mucha filosofía, ¿cierto? Incluida. A mí me gustan mucho las novelas, yo leo muchas novelas. En este momento estoy leyendo más novela que filosofía, de hecho. ¿Pero por qué? Porque, claro, porque tienen algunos autores que tienen esa capacidad, ¿cierto? De introducir ideas, conceptos filosóficos de forma, ¿cierto? Más entretenida, ¿cierto? Más rápida. Y no hay una obligación de leer, ¿cierto? 100 libros al año. Uno puede leer un libro en el año y está bien, uno puede leer 2 páginas diarias. Si uno lee 2 páginas diarias, si uno lee una página diaria, al año te leíste un libro de 365 páginas. Es que es un buen libro, es un libro guatón, digamos. O dos de 150 o un montón de artículos menores. Entonces, una página al día yo creo que está bien, está bien. Ahora, y en filosofía eso se da, ¿ah? En filosofía en general los textos son tan complicados, son tan complicados que leer una página diaria es lo que hacen los filósofos. Eso es lo que hacen. Lo que hace alguien que quiera saber algo de verdad es dedicarle un día a una página. Si podía una más, ya, ¿sí? Entonces, esta cosa del no leer, que está como muy en... Se he escuchado profesores que dicen que no leen, a mí me parece una bestialidad, digamos, y los profesores deberían estar en eso todo el rato, digamos. Pero bueno, si ellos dicen que no leen, imagínense los cabros, digamos. Entonces me acuerdo de haber peleado alguna vez diciendo, oye, esto no lo digáis en público, es como, no lo digáis en público, jamás lo digáis en público, que no leas o que no te gusta leer. ¿Ah? Hay un tema ahí, hay una especie de- de sociedad que está estupidizando, ¿cierto? A su gente. Estamos cada vez más estúpidos, digamos. Pero la lectura es precisamente ese momento. Por leí por ahí algún artículo que plantea la idea de que el leer no es solamente leer, digamos, no solamente, ¿cierto? El acto de adquirir algún tipo de conocimiento, ¿cierto? Hacer el ejercicio. eh, Leer te pone en una condición, te pone en un lugar distinto, ¿cierto?, al resto de las cosas que uno hace. De partida, para leer hay que estar en silencio, hay que silenciar la mente, ¿cierto?, para poder conversar con esa persona que está escribiendo ahí o que escribió ahí. Es un estado de meditación, es un estado, ¿cierto?, de intimidad. ¿Ah? Tenemos muy poca intimidad durante el día, en el trabajo, nada, ¿cierto? En la casa quizás menos. ¿Ah? Un momento para uno mismo no es sentarse, ¿cierto?, a pensar en el trabajo. No, un momento para uno mismo, ¿cierto? Es precisamente este ejercicio que uno hace de silenciarse y escuchar, el texto que uno está leyendo. Entonces, es un ejercicio filosófico, un ejercicio yógico, ¿cierto? Meditativo, muy interesante, que se está perdiendo, ¿cierto? Ya sea por flojera o por ignorancia, ¿sí? Y como les digo, no es necesario 20 páginas. No, la gente se pone, es como esta cosa productiva, ¿cierto? De ser más productivo, entonces voy a leer 20 páginas y como leí 3, ¿cierto? Y empecé a leer lo mismo que me estaba quedando dormido, ¿cierto? Me quedo con la impresión de que no puedo. No, no se pongan metas muy altas, pónganse unas bien bajitas, y a plazos muy cortitos, digo. ¿Ah? Ya, esta semana voy a leer 2 páginas. Listo, nadie lo está apurando. ¿Eh? Pero van a ser 2 páginas que a lo mejor van a ser 15 minutos, digamos. Pero esos 15 minutos usted va a estar ah, eh, meditando,
¿ah? Eso es interesante. ¿Sí? La gente anda buscando también yoga por todos lados, andan haciendo yoga. Por ahí decían, no sé quién decía por ahí, lo leí, eh, la gente anda apurada para ir a la clase de yoga. Ahí hay algo raro, uno puede andar apurado, ¿cierto? Para ir a la clase de yoga. El yoga se trata precisamente de no andar apurado. ¿Sí? Entonces, algo está haciendo mal, algo no funciona ahí. ¿Sí? Esto se trata de calmarse. La filosofía lo que hace es eso, detener la máquina, ¿cierto? Y calmarse, ¿sí? Para ir al texto, para ir a una idea, ¿cierto? Por último, ya leyó, ¿cierto? Una idea y está ahí media hora dándole vuelta. Eso es lo que hacen los filósofos, solo que estos tipos después lo escriben y hacen un libro de 300 páginas. Hay un tipo que se llama Jacques Derrida, ¿cierto? Un francés contemporáneo, luego no hace mucho. El tipo tiene un montón de libros, un montón, así, mucho. Pero libros de, no sé, pues de 150 páginas, 100 páginas. Básicamente el tipo salía, y me acuerdo de un ejemplo que vio alguien por ahí, el tipo salía, un día salió de la ducha y estaba el gato mirándolo y se fijó en los ojos del gato y escribió un texto de 150 páginas sobre la mirada, haciendo referencia, ¿cierto?, a que la mirada humana, que el ojo humano, ¿cierto?, no solamente mira, sino que también llora, basado en el gato. Entonces el tipo que hizo le dio vuelta a una idea eh, mínima, cualquier cosa, digamos, y se lanzó un libro de 150 páginas. Eso hacen los filósofos, pero uno podría hacerlo sin hacer el ejercicio de escribirlo, sino que pensarlo, darle vuelta, ¿cierto?, a los detalles, darle vuelta, ¿cierto?, a asombrarse, como decía Sócrates, nuevamente, de todo, de cualquier cosa, de lo que sea, dedicarle más de medio segundo estar vivo, a estar frente a las cosas. ¿Ah? Las cosas merecen respeto, merecen nuestro respeto. Las cosas están alrededor nuestro y nos permiten estar ahí, ¿cierto? Cómodo, ¿cierto? La camita, la sábana, la frazadita, ¿cierto? En el fondo la filosofía y este asombro tiene que ver también con una suerte de agradecimiento, ¿cierto? En el asombro hay agradecimiento. Hay una cosa loca y media mística, ¿cierto? Ah, y por eso cuando uno lee filosofía o piensa filosofía, uno se pone en otro estado de ánimo, ¿cierto? No sé si hay preguntas. Sí, oye, Víctor, más que una pregunta, yo te quería pedir si nos podrían aportar con una pequeña bibliografía de cositas que, como libros introductorios, de las cosas que hemos visto para profundizar Ya, sí, más. sí, sí. Mira, eso pensaba. Bueno, he estado dando, ¿cierto?, algunos textos que la NEA, ¿cierto?, entre paréntesis, subió. ¿Tú lo subiste eso, Sí, NEA? están en la biblioteca de entre paréntesis los libros que tú me pediste que subiera. Están todos, la lista completa. Ah, Y si perfecto. tú me mandas el link, yo puedo conseguir otros que tú quieras que suba para que lo puedan descargar. Lo voy a Ya, compartir en el chat ahora. Muchas gracias. mira, yo ahora les voy a dar, hay un libro que es muy, mira, es que yo, para la parte académica, hay un tipo que escribe muy simple y que hace una introducción a toda la filosofía, ¿cierto? Que es García Morente. Déjame ver si creo que... Camila, aquí la Camila, ¿no? Le llama la... Hay un libro de introducción del cual yo hice mis clases. Cuando empecé a hacer clases, tomé apuntes de ese libro y con ese libro, ¿cierto? Pude yo entender de mejor manera a los grandes filósofos, cosas que todavía hago, ¿cierto? En mis clases. Eh, Hay un libro de introducción a la filosofía que te pasé, de García Morente. Lo tenía ahí, yo lo vi. Búscatelo en tu biblioteca. Introducción a la filosofía. Eh, y es un libro, ¿cierto?, que te habla de todos estos filósofos complicados, difíciles, ¿cierto? Hegel, Kant, ¿cierto? Pero en pequeños capítulos muy precisos, ¿cierto? Sin dejar de lado lo riguroso, ¿cierto? Porque la filosofía tiene que mantener un cierto rigor, ¿cierto?
Entonces el tipo hace esa pega rigurosa, pero la simplifica. Entonces, yo hice mis clases desde ahí. De hecho, es un texto que en la misma universidad se lee como maneras de entrar en este mundo de la filosofía, ¿cierto? Ahí mi hija anda buscándolo, así que a ver si lo encuentro, no lo voy a poner acá, ¿cierto? Sí, yo voy a ir agregando, te voy a pasar a la NEA, ¿cierto? Un listado, ¿no? ¿No listo? Ya, bueno, pues, voy a pasar un listado con los contextos, ¿cierto? Que son algunos más actuales, hay unos libros de cuentos filosóficos re interesantes, hay unos redescubrimientos, ¿cierto? Hay un tipo que se llama Peter Kingsley, que está reinvestigando, ¿cierto? La filosofía, la primera filosofía, Parménides, Heráclito, ¿cierto? Empedocles, etcétera. Le está poniendo nueva información que no sabía, que no se sabía. Entonces es muy interesante, porque precisamente tipos como Peter Kingsley, ¿cierto? Están mirando la filosofía ya no hace rato, ¿ah? Esto de la filosofía práctica tiene 15 años por lo menos. Están dándole un nuevo aire, ¿cierto?, a la filosofía, trayéndola, ¿cierto?, de esta cosa tan platónica, ¿cierto?, de las ideas y llevándola a un ámbito más práctico, ¿cierto?, como lo hemos venido planteando. Eh, Ahora, claro, por eso lo difícil, ¿cierto?, es esa unión, ¿cierto?, entre lo práctico y lo teórico. Eh, pero nada, pues como decía, hay que hacer la pega eh, lentamente, ¿cierto? Pero hacerla, no dejarse estar, eh, apagar un poco la tele, ¿cierto? De vez en cuando. eh, Apagarse uno también, ¿cierto? Con respecto a los otros temas que deambulan por nuestra cabeza y preocuparse por, todos ustedes son grandes, excepto Ana, ¿cierto? Pero gente que ya está pasado a la mitad de la vida, ¿sí? Entonces, o llegando ahí, digamos. Bueno, y sin saber cuándo esto se acaba, si esto puede ser mucho antes. Pero son temas que deberían haber estado desde un comienzo, pero la sociedad tiende a esconder todo aquello que nos duele, o todo aquello que es feo, todo aquello, ¿cierto? Que tiene que ver con un instinto natural, ¿ah? Uno se aleja de la muerte, mientras más joven uno se aleja más, digamos. Pero debería haber una vuelta, ¿cierto? Y la filosofía lo que hace es traernos de vuelta y decir, oye, tú también vas a morir, ¿cierto? Acuérdense cómo inicia este taller. La filosofía, ¿cierto? Es un aprender a morir en el sentido real y en el sentido metafórico, ¿cierto? Uno debe morir a muchas cosas durante la vida. Uno muere muchas veces durante la vida, ¿cierto? Bueno, y termina con el gran fogonazo, ¿no es cierto? La muerte real, ¿cierto? Pero uno se va muriendo antes de distintas cosas, de ideas, de personas, de lugares. ¿Ah? Hay que dejar ir algunas cosas, hay que retomar otras. Toda esa sabiduría, ¿cierto? Tiene que ver con el buen vivir, del que hablan los filósofos. eh, Tiene que ver con el conocer a sí mismo, del que habla Sócrates. Si no hay esa experiencia, y ojalá sea cotidiana, ¿cierto? Usted no ha vivido. Básicamente eso es lo que decía, eso es lo que decía Sócrates, ¿cierto? Siempre volvemos a Sócrates. En el fondo, el que no hace el ejercicio de morir, ¿cierto? Eh, no sabe lo que es vivir y no ha vivido. Tiene 3/4 de cuerpo metido en la tumba. Usted vive con la pura cabeza, ¿cierto? Afuera. ¿Sí? Entonces, se- vivir intensamente implica eh, morir también o la conciencia de morir a muchas otras, ¿cierto? Muchas cosas. Entonces, ahí hay una paradoja interesante. No se puede vivir bien sin el pensamiento de la muerte. No se puede. ¿Sí? El pensamiento de la muerte es lo que le da la urgencia, ¿cierto? Al día, lo que le da la urgencia al vivir, lo que le da la urgencia a ser mejor, lo que le da la urgencia a tener mejores relaciones, a no perder el tiempo, a dejar de lado lo que no importa, a quedarse con lo que sí importa. ¿Sí?
eh, y no andar, ¿cierto?, pululando de un lugar a otro, perdido, ¿cierto?, como una hoja en la tormenta. La idea es tomar control, ¿cierto?, sobre mi propia vida. Nadie está diciendo que tome control sobre el mundo no puede cambiar, ¿cierto? El mundo es lo que es. ¿Ah? Y ahí hay un tema con la revolución, ¿cierto? En el fondo uno diría, la revolución, no, la revolución partió muerta, ¿cierto? Básicamente porque cada uno tiene sus propias maneras de revolucionar. Sí, ¿cierto? La revolución tiene que ser, hay un filósofo Guattari, ¿cierto? Que escribió un texto con Deleuze, el antiedipo. Bueno, él tiene un texto que se llama La revolución molecular. Y el tipo habla, ¿cierto?, de la revolución personal, interna, ¿cierto?, de la molécula, nosotros, de este gran cuerpo social. Eh, Primero la revolución va por dentro, es personal. Si la puedo trasladar a la persona que está al lado mío, fantástico. Si no, ya es todo lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer es eso. Y la revolución, ¿cierto? Es dos veces, ¿cierto? Evolucionar, o sea, mantenerse, ¿cierto? En esa evolución permanentemente. Heráclito, el cambio, el ser es cambio, cambiamos, el ser es cambio. Si el ser no fuera lo que es, si no hubieran cambios, ¿cierto? Esto sería súper distinto, súper distinto. ¿Ah? Radicalmente distinto. Seríamos otras personas. Somos lo que somos porque cambiamos. ¿Sí? Somos lo que somos porque nos morimos. ¿Sí? Si usted deja ese pensamiento de lado y quiere ser siempre el mismo, no, no va a lograr nunca, ¿cierto? Esa ecuanimidad, esa ataraxia, ¿cierto? De la que hablaban los estoicos, ¿cierto? Así que, nada, eso, no sé si hay preguntas. A ver, hemos pasado Oye, por... yo compartí el link de la biblioteca donde están los libros. Ahora voy a buscar el link donde están las otras charlas de las clases que lo acaban de preguntar y lo voy a compartir en el chat también. Ya, ya, gracias, gracias. Eh, Sí. Oye, ahí estaba viendo la bibliografía. Gracias por el link. ¿Es posible agregar ese libro introductorio que comentaba Víctor? sí, te Eh, lo voy a... es que lo que pasa es que tiene otro, no es solamente introducción, tiene otra no, ya, cosa adelante. no, Lo tengo por acá, pero te lo puedo mandar después ya, al WhatsApp, donde sea, y lo voy a dejar, se lo voy a pasar a la NEA, ¿cierto? Para que lo ponga también en la lista. ¿Ah? ya, gracias. ¿Sí? Eh, porque se me olvidó, pero bueno, siempre lo tuve como introducción a la filosofía, pero es más largo. Eh, Eso, no sé, hemos visto algunos filósofos importantes, obviamente queda mucho en el tintero, ¿cierto? En todas esas épocas que hemos visto desde el Renacimiento, o sea, desde, claro, desde final de la Edad Media. No es que en la Edad Media no haya pasado nada, ¿eh? Uno tiende a pensar que la Edad Media es una época oscura, no, de oscura no tiene nada, en absoluto. O sea, de hecho hay un tremendo auge de las matemáticas, por ejemplo, ¿cierto? Durante la Edad Media, a Averroes, Avicena, el álgebra, ¿cierto? Toda esta cosa que vino con los árabes. Entonces, tenemos la especulación, ¿cierto? La especulación metafísica de los filósofos cristianos, ¿cierto? Que es tremenda, ¿cierto? Es muy interesante, además. A Santo Tomás, bueno, San Agustín es mucho más atrás, Santo Tomás, ¿cierto? San Bernardo, ¿cierto? Hay varios filósofos eh, que después se convirtieron en santos, ¿cierto? Pero básicamente eran filósofos y padres de la iglesia, pero fue una época bastante teórica, especulativa, ¿cierto? Brillante en ese sentido, eh, de mucho ejercicio intelectual, ¿cierto? Mucho ejercicio intelectual. Y, bueno, las matemáticas sobre todo. Entonces, no vimos la parte, ¿cierto?, de la Edad Media, básicamente porque no había tiempo, pero ahí hay varios filósofos, ¿cierto? Está Giordano Bruno, ¿cierto? Tremendo, ¿cierto? También.
la gente tiende a quedarse con filósofos como medio famosillos, así como de memes, ¿cierto? Como Nietzsche. Nietzsche es un tipo es muy recurrente, ¿cierto? Nietzsche. Pero hay filósofos que son mucho más descollantes que Nietzsche, ¿cierto? Y uno los descubre eh, después de leer a Nietzsche, ¿cierto? Generalmente porque lo primero que te piden y cuando yo hacía clase era que le hablara de Nietzsche. Y tiene que ver con la muerte de Dios, ¿cierto? Y esas ideas que parecen tan extremas, ¿cierto? Tan viscerales, ¿cierto? Y que el tipo además se volvió loco, ¿cierto? Eh, entonces hay una historia detrás, una especie como de héroe o antihéroe. En la filosofía está lleno de estos personajes, ¿cierto? Que son como antihéroes. Nietzsche, no sé, quizá tuvo la suerte, los mismos intérpretes nietzscheanos, ¿cierto? Posteriores le dieron una fama que quizás no tiene, quizás no es tanto, ¿cierto? Porque uno cuando lo empieza a leer, ¿cierto? Se da cuenta de varias cosas, ¿cierto? La base y el fuerte. O sea, ya no es eso, simplemente es incompatibilidad, somos muy distintas. ¿Alguien Yo tiene el sí. micrófono abierto? Matilde, parece que tú. No, yo no. Ah, ya, ¿alguien? ¿No? Ya. Eh, Nada, entonces, claro, nos quedamos con los filósofos más famosos, Kant, Hegel, porque han sido espectaculares, pero por debajo hay, como les digo, muchos más que son muy, muy, muy interesantes y que uno va descubriendo después de pasar por esta cosa, por estos monstruos, digamos, todos estos gigantes. Debajo hay otros gigantes más, digamos, ¿no? Ojalá pudiéramos ver, nos faltó todo el siglo XX, ¿no? Nos faltó ver a Sartre, Foucault, ¿cierto? Bueno, Derrida, Lacan, ¿cierto? Un montón de filósofos muy actuales eh, que cambiaron completamente, ¿cierto? La forma de ver. Ahora, efectivamente, todos ellos tienen influencias, ¿cierto? Nietzscheanas, pero también influencias de Hegel y también influencias de Kant, ¿cierto? Y algunos son cartesianos, de Kant, ¿cierto? Entonces la filosofía son conversaciones entre amigos, ¿cierto? Como decía Sartre. Básicamente un libro es un libro que te llega y te toca, ¿cierto? Es una carta hacia ti, digo. Son cartas entre amigos, decía Sartre, son conversaciones entre amigos, ¿cierto? Entonces, yo considero que Nietzsche es un amigo mío ya, a esta altura del partido, después de tantos años, eh, que me he esmerado en tratar de entenderlo, ¿cierto? Hay una amistad ahí, hay una amistad. Entonces, eh, es como tocar una tecla. De repente hay filósofos que tocan la tecla exacta donde uno está parado, ¿cierto? Y por ahí te va, ¿cierto? Un tubo. Así que por eso, más que leer tan estructuradamente, ¿cierto? Lo que yo haría y lo que yo hago, ¿cierto? Es leer un poco al azar. Meterse, ¿cierto? Al azar, meterse en una librería, ¿cierto? Buscar un libro, ver si te agarran la primera página, ¿cierto? Y llevártelo. Sea quien sea lo que sea. Y uno va, se van abriendo puertas, digamos. Se van abriendo puertas y uno va eh, entendiendo un poco mejor cómo funciona esta dialéctica, ¿cierto? Hegeliana, esta lucha de fuerzas, ¿cierto? Que generan nuevos conocimientos, nuevas tesis. ¿Eh? Eso. No sé si hay preguntas. Yo no tengo preguntas, solamente mencionar que estuvieron muy buenas las clases y ojalá se repita la instancia nomás. ¿Ah? Que no se Sí, pierda. claro. Yo voy vamos a ver ahí, hacer quizá un taller sobre precisamente temas específicos, ¿cierto? O la filosofía del siglo XX, que es riquísima porque además está sustentada en una serie de eventos, ¿cierto? Históricos dramáticos. Primera Guerra Mundial, la Depresión, ¿cierto? El 29, después la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, ¿cierto? Eh, el auge, ¿cierto? Del neoliberalismo, la Guerra de Vietnam, ¿cierto? Hay una serie de eventos graves, ¿cierto? Que generan pensamiento, que generan la caída del muro, ¿cierto? También eso generó un montón
análisis, ¿cierto? Con respecto al marxismo. El marxismo es una idea, ¿cierto?, que ha tenido un montón de variantes, precisamente porque cayó en crisis. Y las crisis lo que hacen es, como vimos con los estoicos, ¿cierto?, con la caída del Imperio Romano, cuando hay una crisis, genera pensamiento. Los momentos de paz son los peores momentos, ¿cierto? Uno no debería ni siquiera en términos personales andar buscando la paz, la tranquilidad, ¿cierto? Es precisamente la muerte. Entonces, mientras usted esté vivo, ¿cierto? Manténgase así, y eso significa cambio, movimiento, y para ese cambio, para que suceda eso, se necesitan crisis, se necesita, ¿cierto?, pasar de lo bueno a lo malo, a lo bueno a lo nuevo, ¿cierto? Se necesita que te pasen cosas, lo que decía Nietzsche, ¿cierto? Póngase en peligro. Si no le pasa nada muy entretenido, ¿cierto?, en su vida, póngase en peligro, haga que le pasen cosas. Eso genera el pensamiento, si no va a estar pensando siempre en lo mismo. Es como yo le decía a mis cabros, ¿cierto?, al final, ¿cierto?, la cuestión de la música, por ejemplo. Lo mejor es escuchar todo tipo de música, ¿sí? Tú puedes preferir una y dedicarle más tiempo, pero eso no significa que tenés que estar todo el día en eso. ¿Ah? Hay un montón de otra música que te mueve, ¿cierto?, otras emociones. Entonces, cuando tuve una radio, ¿cierto?, en el último colegio donde estuve, yo les ponía de todo, desde música clásica, les ponía cueca, les ponía rock, les ponía hasta reggaetón, ¿cierto? Les puse alguna vez, porque ellos estaban en el reggaetón, todo el rato, reggaetón, 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 pero ¿qué pasa? Digo? Esto te mantiene, ¿cierto?, en una, digamos, en una emoción. ¿Ah? En cambio, ¿cierto?, pasarte a las otras, ¿cierto?, hace que algo se remueva. Eso con respecto a la música, con respecto a la experiencia, con respecto a los libros, con respecto a las personas, ¿sí? Con respecto, ¿cierto?, a todo lo que hacemos. Eh, no sé, el otro día conversaba con mi hija, bueno, vaya en metro, ¿cierto?, a tu trabajo, ¿cierto? Ándate más temprano y bájate 2 cuadras antes. Y el mundo cambió. Vaya a haber gente distinta. Si tú haces lo mismo todos los días, ¿cierto?, lo que vas a hacer es tener, ¿cierto?, vas a ver las mismas personas, las mismas configuraciones, ¿cierto?, espaciales, etcétera. Si te bajas 12, dígame, Matilde. No te escucho, no te escucho. Hola, buenas tardes. ¿Ahí sí? Hola, sí, ahí sí. Sí. Un saludo para todos los que están oyendo esto y viendo, y un saludo para ti, afectuoso. Gracias. Mira, yo te voy a... Mira, no he participado porque yo trabajo en la tarde. Me encanta la Ya, filosofía, pero hay días que estoy desocupada. Hoy día estuve todo el día desocupada, así que... excelente. Y mis hijos se fueron a la playa. Todo el tiempo para mí. Mira, una opinión mía, personal. Eh, Como me encanta la filosofía, porque nuestro pueblo convive con la filosofía natural, ¿cierto? Pero Ujú. a lo que yo te quiero hacer el alcance, ponte tú, yo siempre he tratado de caminar, como dices tú, hay que ponerle vida a tu vida, sin elección. Yo lo hago sin elección. Yo cuando estoy, por ejemplo, así como hoy día y mañana, yo salgo a la esquina, voy al kiosco, eh, converso, ponte tú, con la señora que vende las ensaladas, y he sacado cosas muy bellas para escribir. Mi trabajo me ha dado mucho conocimiento humano porque convivo todos los días con diferentes gente y diferentes edades. Entonces yo, por ejemplo, puedo estar con una persona de 15, yo tengo que saber un poquito de la música que oye ella, que escucha o que le gusta. A las 2 horas después recibo una persona de 60. Más tarde recibo una persona que trabaja en el comercio sexual. ¿Me entiendes? Entonces, es como súper bonito porque tengo tantas cosas en mi cabeza y eso te hace vivir porque, oye, así es. Ponte tú, yo
le tengo mucho respeto a las mujeres que trabajan en comercio sexual porque son clientas mías. Y yo no la he conocido de esa forma, yo la he conocido como personas reales. Entonces, y a la vez las he valorado. Entonces, así yo alimento mi vida. Ese era mi alcance. Excelente, sí. O sea, mira, en términos prácticos, ¿cierto? La oportunidad que tú tienes, ¿cierto? No la tenemos todos, digamos, de trabajar con gente tan diversa. Bueno, yo hice clases también harto rato, veintitantos años, Pero y claro, los cabros, disculpa, tú eres profesor de filosofía, igual interactúas con diferentes sí, edades, también sí, tienes el espacio para entregar lo que tú sabes a diferentes personas, porque no todas las personas sabemos de filosofía. sí, no, claro, claro, por eso te decía claro, que los cabros, ¿cierto? Son diversos, los apoderados, los profesores, obviamente, gente distinta. Eh, y por otro lado uno tiene amigos, ¿cierto? También ha vivido la vida, entonces conoce gente también de otros ámbitos. Eh, entonces, lo que tú dices refuerza un poco lo que yo estoy diciendo, que en el fondo es Sí, eso es lo que con yo te quería respecto a las alcanzar, personas. Claro, con eso es lo que respecto a yo... las personas, Sí, eso habría que llevarlo a todo ámbito, digamos, ¿cierto? Como te decía, la música, llenarse, Goethe, bailar, ¿cierto? Goethe, aunque no lo sepa, que- pero bailar o aprender un tipo de baile, no sé. claro, 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 sí, por supuesto. Ir en la micro, ponte tú, yo no tengo auto, pero no manejo. Entonces, si no hay nadie que me lleve, quedo tirada. Y yo transito en micro, en metro. Y de repente, ponte tú, salí hace poco, fui a Vitacura y me encontré con una señora que no sabía dónde pasaba la micro, ponte tú. Mire, está aquí. Uy, ¿usted va para allá? Sí, yo también. Vámonos juntas. Mira, me contó mil de cosas y el tiempo del trayecto se hizo cortito. Entonces así le pongo sazón a mi vida, así le pongo cariño, aprendo un poco de la otra persona y Excelente, po. es entretenido. Está excelente, por eso estás aquí, pues Matilde. También te llama la atención la filosofía y ahora, claro, uno conoce personas y también conoce ideas, ¿cierto? Las ideas también funcionan de la misma manera, hay Sí, que y relacionarse con el ser distintas ideas. humano aprende a no ser tan estructurado en su ser al compartir, Perfecto, porque yo no las busco para que vengan a vivir conmigo, a la gente. Yo es el momento. Y ese momento, también como yo puedo ofrecer tal vez algo que ella o él pueda aprender, pero se hace más entretenida y divertida el momento. Eh, y ya, eso. excelente. Sí, no, muy bien, muy bien. Eh, ya, mira, yo vamos a cerrar esto, ¿cierto? Ok, Eh, Yo los quería, nada, pues, te agradecer, ¿cierto? El espacio. Yo estoy ahí en el Face, así que muchos de ustedes son amigos míos. Pueden preguntar libremente, ¿cierto? Sobre cualquier tema del taller o de cualquier cosa. Siempre, siempre tengo tiempo, ¿cierto? Dime, Neda. Hoy yo quiero decir hartas cosas. Primero quiero darte las gracias porque ha sido súper bueno el taller. eh, Hemos aprendido mucho, también repasé muchas cosas que a veces a uno se le olvidan, porque pasa mucho que de repente como dejáis de leer o dejáis de hacer cosas, se te olvidan. Estoy muy agradecida. Y quiero decir que el taller lo tenemos que volver a hacer, o sea, hay financiamiento para poder hacerlo, está el Zoom que tiene la capacidad para hacerlo, pero yo creo que lo tenemos que hacer con más tiempo, que buscar una cantidad de personas que participen, porque nos pasó que partimos con mucha gente y después fuimos quedando solos, po. Así es, Y eso tampoco tiene fome, po, ¿cachai? Porque la filosofía, como se dice, es filosofar, pues entonces con otras personas quieren interactuar. Pero sí, yo quiero que sigamos porque quedaron hartas cosas pendientes y que son muy interesantes, que son muy buenas.
Y por último, es muy bueno tener el archivo, porque en el fondo esto está en YouTube y las personas que quieran aprender del tema lo van a googlear y lo van a encontrar. Y eso también es importante. Mm, sí, Y sí, no, por quiero supuesto. darte muchas gracias y quiero pasar otro aviso también, que tenemos la presentación de la revista el miércoles 23 a las 7 y va a estar el profe Víctor Hayden ahí leyendo para los que quieran conocerlo, verlo en persona, comentar, ahí va a estar. Eso. El 21, 21, es que ando con los días más confundida con esta cuestión del mier- feriado. miércoles 21, claro. Sí, sí, no, sí, iba a hablar precisamente de... Sí, sí. Sí, no, vayan a ver los videos. Yo tengo una revista, ¿cierto? La Spultifera Navis. Ahí también hay un canal de YouTube donde tengo unos, unos videos, ¿cierto? De clases, de temas, digamos. También se pueden visitar. Eh, y claro, el día 21 vamos a estar ahí leyendo algunas cositas en la SECH, con a la revista Entre Paréntesis. Y lo otro es la presentación de mi libro de cuentos, ¿cierto? El día 6 de septiembre, eh, ahí mismo en la SECH a las 19:30. Así que todos los que están aquí están invitados, eh, a que vayan ahí, para un cóctel y vamos a conversar un ratito ahí de algunas cosas y filosofía, por supuesto, ¿cierto? Entre otras. ¿Ah? Así que están todos invitados. Nada, me despido, estoy Profe, contento. Dígame. profe, yo también le quería decir muchas gracias, también más que nada porque esto es también como por amor al arte, ya que es un taller gratuito. Y es bueno ir difundiendo esto, como no cualquiera lo hace así. Y lo encontré muy bueno el taller también, a mí me sirvió también para mis clases, sobre todo porque el profe también nos pasó algunas cosas que vimos que yo también pude entender gracias a estas clases. Y nada, pues eso, muchas gracias. De nada, fantástico. Qué bueno lo que me dijiste. Está bien. La cosa es que sirva, ¿cierto? ¿Ah? Que sirva, que les sirva de una u otra manera, ¿cierto? Bueno, Y, yo quiero decir algo. Hola, sí, sí. dar las gracias. Matilde. Sí, Ah, ya. yo, dar las gracias a tu persona por tener esta voluntad maravillosa. Eso. Gracias. De nada. Sí, oye, Víctor, yo también ahí sumarme a las palabras de agradecimiento. Bueno, fue una repetida de platos, me acuerdo de algunas cosas que las que vimos en el colegio, em, pero uno era muy inmaduro en el colegio, así que no se aterrizaba muy bien, pero yo siempre lo encontraba interesante, me acuerdo que conversábamos harto, así que yo siempre tenía este bichito por la filosofía eh, así que un agrado volver a escucharlo, ¿va? Y ojalá se repita la instancia y se continúen con algunas clases. Bueno, uno no va a ser profesional, pero creo que esto es muy nutritivo para la vida, para la vida de uno. Así que Sí, por supuesto. muchas gracias y excelente iniciativa ahí entre paréntesis. Ya, pues sí, no, vamos a hacer algunas cositas, un poquito más adelante, yo creo. Pero gracias a todos, ¿cierto? Gracias a ti, Claudio, también, ¿cierto? He sido de los que ha estado ahí permanentemente. Así que se agradece y qué bueno que les haya servido y gustado esto. Yo lo hago con mucho placer, a mí me gusta la filosofía y me gusta enseñar, así que está todo bien. Espero verlo a todos, ¿cierto? El 6, al lanzamiento del libro, de mi libro. Voy a Hay tirar que- unos avisos Es después. día viernes, justito. Se fue Bien, con... pues 7:30, 7:30. No, va a Perfecto, estar perfecto. entretenido. Va a estar Ya, entretenido. Así que, nada, pues muchas gracias a todos y nos veremos pronto, ¿ah? En cualquier momento. ¿Sí? Estamos todos además en contacto y somos amigotes de Face, parece, ¿no? O de Sí, Instagram. Ya, pues, ya que les entonces vaya bien. Un gusto. por ahí cualquier duda. Ya, pues, que les vaya bien a ustedes también. ¿Ya? Nos vemos. vale. Nos Muchas gracias. vemos. Chao, Chao, hasta luego. chao. Chao, Gracias, chao. gracias.